Muy buenas, queridos hermanos, vamos a escuchar el Evangelio para hoy, lunes 25 de enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Vamos a escuchar las lecturas propias de esta fiesta que nos hablan justamente de este acontecimiento. La primera de Hechos 22, versos 3 al 16, y dice: En aquellos días Pablo dijo al pueblo: Yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de celo por las cosas de Dios como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte el camino cristiano, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino, cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió: Levántate y vete a Damasco, allá te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cegado por el resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco, fue a verme, se me acercó y me dijo: Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo: el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, vieras al justo y escucharas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio tomado de Marcos, capítulo 16, versos 15 al 18. Dice: En aquel tiempo se apareció a Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bien, al leer esta escritura me venía a la mente una anécdota que me ha sucedido estos días. Yo trabajo aquí, digamos, en el estudio, con un escritorio, y tengo una silla. Esta silla tiene brazos muy cómodos para trabajar, que están fijados, digamos, a la misma silla con unos tornillos. Pues en estos días uno de los dos brazos de la silla se cayó. En realidad no era la primera vez que se caía. Se había caído muchas veces y me había yo dado cuenta ya hace mucho tiempo que se había caído porque en realidad tiene dos agujeros para poner dos tornillos, de manera que el brazo de la silla quede fijo, de manera sólida, robusta, pero en realidad esta solo tenía un tornillo, y me di cuenta que era un tornillo muy corto, muy pequeño, de manera que apenas lograba ajustar el brazo con el cuerpo de la silla, y después de un uso, no sé, unos días, siempre suele caerse, ¿no? Entonces continuamente sucede esto. Y es un arreglo pues sencillo, ¿verdad? Un arreglo que simplemente conseguir los tornillos. Pero debo confesar que no los había conseguido. No los había conseguido. Y tenía esa sensación: esta silla, qué silla tan mala, o está, no sé, no funciona. Y también la sensación esta de, bueno, un poco como, bueno, hay que arreglarla, pero no la termino de arreglar. Es algo muy sencillo, pero tampoco lo termino de hacer. Y sucedió que, bueno, en estos días simplemente le pedí el favor
al diácono que me consiguiera los tornillos. Y él, en un momentito, fui a la ferretería y los consiguió. Y ya yo los coloqué y quedó perfectamente bien. Y pensaba yo, qué sensación tan curiosa, o sea, algo tan sencillo como terminar una tarea, terminar algo que es necesario hacer, me produce una sensación como de bienestar, ¿verdad? O sea, no esto de algo a medias o pendiente o que no se termina de solucionar, ¿verdad? Entonces, les comparto esto porque, digamos, a veces dicen, hay quienes saben de productividad y todas estas cosas y dicen que lo que más nos agobia no es tanto no tener tiempo o que nos presionen en el trabajo o que la vida sea dura, sino esa sensación de tareas pendientes inconclusas, ¿no? Tengo que hacer esta llamada y no la he hecho, tengo que ir al banco y no lo he hecho, tengo que organizar el armario, hacer otro trabajo personal, escribir una carta, y esas cosas que están ahí como satélites dándonos vueltas generan en nosotros una presión. ¿Y por qué esto tiene que ver con las lecturas de hoy? Porque efectivamente es impresionante cómo cuando Dios se le presenta a Pablo, le dice que haga las cosas ya. Cuando Pablo ve la luz, recibe una indicación que le dice, levántate y vete a Damasco, allí sí te dirá lo que tienes que hacer. O sea, no lo deja ir reposando, haz lo que tienes que hacer. Y cuando Ananías en Damasco va a visitarlo, le dice con claridad, ¿verdad? ¿Y ahora qué esperas? ¿Qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Esta invitación de Dios a hacer lo que hay que hacer ya. Y en el Evangelio encontramos pues que en efecto estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído, dice el Señor. Vayan por todo el mundo, es decir, es un dinamismo el que se nos imprime. Y creo que también cuando tú y yo podemos reaccionar a lo que Dios nos pide, aunque sea tan sencillo como poner un par de tornillos, como llamar a una persona o como hacer la oración cuando corresponde, nuestra vida es distinta, es mucho más plena. Que San Pablo interceda por nosotros y él que fue quien dio testimonio hasta la muerte, sin miedo, sin vacilar, nos ayude también a nosotros a cumplir nuestro pequeño deber cotidiano. Un buen día para todos, Dios los bendiga.